¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudio Sapiencia. Ya saben ustedes que hace varios episodios estamos conversando acerca del arte y de las bellas artes. Queda un solo tema que tratar, acerca de la moralidad del arte. Si el arte, si el arte en qué sentido tiene bondad y si el arte tiene que expresar algo bueno y verdadero o simplemente tiene que expresar libremente la creatividad del autor, lo que él sienta, lo que tenga en el corazón. No se trata entonces simplemente hoy ya de la belleza. De la belleza ya hemos hablado y tenemos un episodio entre los primeros donde hemos hablado de la belleza estrictamente hablando y hemos tocado un poco también sobre las bellas artes y sobre la belleza de las bellas artes. Hoy hablaremos sobre la bondad, o sea, sobre el bien, las virtudes, su presencia o ausencia en las artes, en las bellas artes principalmente. Y entonces, preguntarnos, porque si aquí hay una tensión entre la moralidad y lo artístico, lo libremente artístico, entonces tendríamos que preguntarnos acerca de si aquí tiene que haber una cierta regulación o no. ¿Y dónde y en quiénes tiene que haber esa regulación? Porque, como dice Platón, y vamos a comentar enseguida, cuando decía que a los poetas había que prohibirles el acceso a la ciudad porque ellos decían muchas mentiras y eso podía corromper a los jóvenes, entonces esa visión puede ser muy tentadora para muchos y muy atractiva inclusive, sobre todo delante del desorden que vemos nosotros en el arte contemporáneo. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Qué podemos hacer delante de ese desorden y delante de los efectos que casi indiscutiblemente, podríamos decir, producen en el alma humana? Sobre esos temas vamos a conversar hoy en esta tertulia. Así que doy bienvenida a mis contertulios, don Edgar. Buenas noches, padre. Don Didier. Buenas noches a Señor, todos. Bueno, entonces doy la bienvenida a todos. Don Didier, felicidades por el nuevo retoño. Muy bien. Así que Gracias. de permiso de paternidad durante 2 y bueno, ya después le dijimos que si faltaba una tercera tendría descuento del salario, ¿no? Descontaríamos su salario, que es nulo, por supuesto que es nulo. Bueno, entonces, así que ese es el tema de hoy, mis estimados hermanos. ¿Sabes qué? Hace rato ya quería llegar en este tema. Ah, sí, ya que Sí. este tema de la moralidad. Sí, pero es el que importa, finalmente. O sea, por supuesto que lo otro es una cuestión de reflexión, Lo que pasa es que es la conclusión. Sí. La conclusión es muy importante, pero no podíamos haber llegado a esta conclusión si es que no hubiésemos tratado todas las otras cuestiones. Sí. Yo sé que estabas impaciente y ansioso por alcanzar. Sí. Esa es una palabra, sí. Probablemente impaciente porque, bueno, me parecía que dentro de todo, dentro de los diálogos que con este son creo que 4. ¿Cuánto? Me parece que este es probablemente el que va a ser, entre comillas, más útil. Los otros nos van a servir para ponernos a pensar sobre el arte y un montón de cosas, pero este va a ser así como el que vamos a poder llevar a la práctica, o por lo menos el que nos va a hacer pensar en qué tipo de arte estamos consumiendo, etcétera, etcétera. Ajá. Sí, en ese sentido, ¿verdad? Claro. Y pensaba un montón de cosas cuando venía leyendo un poco para este tema, ¿verdad? Sí. Didier, ¿tenés alguna idea sobre la cuestión? De mera introducción. De mera introducción, yo creo que... Ya sé que te importan un poco las cuestiones morales. No, pero no en el mal sentido. Importan más las cuestiones teórico-dogmáticas, le interesa más. Entonces, lo cual me parece muy interesante, ¿no? No, a mí me parece que esta cuestión de la moralidad llámese la moralidad y la voluntad del artista, por otro lado, es una cuestión central. Porque como bien dijo Edgar, esto es lo que traza una línea en diagonal a todo el tema del arte. Y es lo útil, o sea, lo práctico sobre el arte para poder diferenciar aquello que es bueno y aquello que es malo, dependiendo de qué referencias se valga y a dónde apunte, ¿verdad? A dónde apunte reflejar aquella obra y qué quiere hacer en el alma del hombre, principalmente. Sí, lo que pasa es que, quieras o no, los artistas, ¿sí? Y después vamos a ver si algunos son bien llamados artistas,
tienen, Yo no sé tienen, si eso va a dar- tienen. Porque eso ya dimos un poco la vez pasada. No, pero básicamente, igual. Para decirte, un artista malo no importa, ¿verdad? Lo que quiero decir es lo siguiente, ¿sí? Básicamente, los artistas moldean el mundo, ¿sí? Yo no creo que el artista simplemente sirva como una especie de catalizador de lo que está ocurriendo en el mundo, sino además de eso moldea a la siguiente generación, ¿sí? Y más que el filósofo, evidentemente más que el escritor, más que el pensador, ¿sí? Porque es de consumo inmediato, ¿no? Sí, y masivo. Hoy con Claro. la forma del mundo globalizado, es de consumo masivo, por lo menos cierto tipo de arte es de consumo masivo, ¿sí? No, en general, todas las artes son, no sé si masivo, pero por lo menos mucho más extenso que la filosofía. Porque vos podés hacer un súper ensayo. A ver, por ejemplo, qué sé yo. Hoy estaba en una defensa de tesinas de licenciatura, y un estudiante de filosofía paraguayo que estuvo haciendo en este instituto de Ecuador en el que estoy enseñando, eh, hizo un comentario sobre una obra de un coreano radicado en Alemania llamado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, que escribe en alemán, ¿sí? Y mucho influjo de Hegel, Heidegger y compañía, así que su texto es oscuro. Y habla sobre la autoexplotación, la sociedad de la autoexplotación y la negación del ocio, y del ocio visto como una preparación para más trabajo. Y como entonces lo conecta un poco con Piper, indicando que precisamente a falta de ocio no hay cultura. Entonces él dice que en Paraguay no hay cultura porque no hay ocio, porque el ocio es muy mal visto, ¿sí? Te llaman perezoso y vos no haces trabajo. En el seminario era así, el que no hacía trabajos manuales porque estaba haciendo algún trabajo en la computadora, en la biblioteca, era un perezoso, ¿eh? De hecho, ya hablamos. Entonces, pero Creo que hablamos de eso ya inclusive aquí. Sí, hablamos. Tal vez no en una conversación grabada, pero particularmente aquí, Sí. que inclusive en nuestras casas, ¿sí? Era bueno, ¿por qué no le pedís a Edgar esto? Porque no está haciendo nada, simplemente está leyendo. leyendo, no hace nada, está leyendo. No está leyendo, no Sí. está haciendo nada. Bueno, y entonces, pero esa idea de Byung-Chul Han, ¿sí? Es más difícil de llegar al gran público. En cambio, una obra de cine, una película, una serie, ¿sí? En sentido general, porque hablamos también un poco de esto como arte, una pintura, una poesía, una música, es de consumo mucho más rápido, Claro. ¿no? Es más asequible y además que requiere poco esfuerzo de parte del receptor para poder... Poco esfuerzo activo. Habíamos hablado sobre la diferencia entre la lectura activa o la recepción activa de los medios Y la recepción y pasiva. la ¿no? pasiva meramente, ¿verdad? Entonces esto todo es consumo y bien asequible y mucho más rápido. Pero siempre las artes fueron así. Sí. Las bellas artes siempre fueron el vehículo con el cual uno se acercaba más rápidamente al consumo de las ideas. Y por eso tiene la capacidad de ser uno de los mayores bienes y uno de los peores males también. Sí, por eso me parece un catalizador de ideas impresionante. En ese sentido me estaba diciendo esto. Claro, claro. Causa más placer también. Claro, precisamente porque causa placer, con todo lo que se pueda discutir acerca del tema, por eso las ideas son, no sé si esto es portugués, vehiculadas, transportadas, transmitidas, direccionadas, no, canalizadas, comunicadas mejor, más fácilmente a través de las artes de lo bello, ¿sí? O las bellas artes, en sentido más General. Más general. General. Porque bellas artes vos pensás solamente en pintura y escultura, ¿no? No. Pintura, escultura, cine, teatro. Música, literatura. Música, literatura, todo, ¿sí? Porque eso que pasaba con la poesía, en el siglo XVIII, por ejemplo, XIX, qué sé yo, hoy no pasa con la poesía escrita en libros, ¿no? Qué sé yo. Pensá en el caso de Baudelaire. Charles Baudelaire, el autor de este libro de poesía llamado
Las Flores del Mal, ¿sí? Cuando él publicó este libro de poesías, fue censurado casi inmediatamente por el gobierno de Napoleón III. Si hoy alguien escribiese, suponiendo que hubiese algún gobierno igual que el de Napoleón III, pero la gente lee tan poco de poesía que no habría preocupación por censurar algo así porque no llega a la gente, no atenta contra la moralidad pública, ¿sí? En cambio, sí atentan contra la moralidad pública muchas películas y músicas, bueno, piensen en artistas, no digan nombres, pero sabemos, ¿a quién no se le ocurrió el nombre de artista de aquí? A los brasileños se les ocurre algo, ¿no? ¿Qué nombre de artista se te ocurre? Muchos. Usted, no, en Brasil, ustedes los brasileños son los que nos mandan todas estas cosas de aquí por ahora. Sí, sí. No, nada que ver. Paraguay tiene sus joyitos también, ¿eh? No sé, yo tengo mis acusaciones contra la música brasileña, ¿eh? Tengo mis acusaciones. Y claro, nosotros nos tragamos el tema, ¿no? Nos tragamos. Pero eso es porque es mucho más rápido. A través de las bellas artes, la cosa llega con más prontito, ¿sí? Por el consumo que se hace de todo eso. Porque buscamos las artes para entretenernos, para descansar. ¿Sí? Buscamos la bella arte para descansar. Y ahí se nos comunican las ideas. Yo recuerdo un episodio pintoresco que mi hermano me contó. No es mío, pero bueno, lo viví en primera persona, testigo, digamos. David, mi hermano, en el colegio, recuerdo perfectamente, porque hasta ahora hablamos de eso, que la profesora estaba chifladita, ¿verdad? Entonces, y él como es, si yo tengo una especie de inteligencia gráfica sin censura, digamos, él está peor, bueno, mi hermano está peor. Entonces, un día les tocó hacer un análisis literario de una novela de Augusto Roabasto que se llama Madame Sui. ¿Sí? Escuché hablar de Sí. No te perdés de nada. Ok. Bueno, básicamente la profesora que era... nosotros hicimos el técnico en informática, entonces era una formación más tecnócrata y estaba ahí la profesora de letras que sí estudió letras y bueno, estaba re enamorada de este autor. Y él recuerda que entonces terminó de leer la obra y bueno, entonces la profesora le empieza a preguntar a todo el curso, ¿verdad? Y bueno, entonces empieza a tomar así cosas de los adolescentes. Y después mi hermano, con una sutileza que creo que es familiar, ¿verdad? Le dice, no sé qué voy a... Por falta de sutileza, creo. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces le dice, no sé qué voy a sacar de esto, profesor. Así, esta es la historia de una prostituta, le dice así en seco, así en la clase. Aplazado. Uno aparece en la libreta de mi hermano. Evidentemente ocurre una hecatombe ahí en casa, ¿verdad? Porque cómo se va a aplazar, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué te aplazaste? Le pregunto yo, ¿verdad? Porque ya no estábamos en la edad que recibamos correctivos físicos, pero que recibíamos, ¿verdad? No hay sin ningún problema. Pero sí le pregunté, ¿por qué te aplazaste? ¿Qué literatura le hiciste? Y él me dice enojado, y le dije a la profesora que esa obra era de una prosti, me dice él, ¿verdad? Y se enojó y me aplazó. Entonces, que era en general la idea de la obra, ¿verdad? Él dice, era la historia de una, ¿sí? De una chica divertida, ¿sí? Entonces él me dice, no sé por qué la profesora se enojó, ¿verdad? No sé qué quería que le diga, qué sé yo, ¿verdad? Porque todo el resto empezó a pensar otra cosa, porque él, evidentemente, bueno, la profesora empezó a sacar ciertos análisis así medio tirados de los pelos, ¿verdad? Respecto de la obra. Y yo me acuerdo que bueno, no estaba convertido en ese momento. Yo que vos le decía lo que ella quería escuchar, le dije. Después hizo eso en la segunda etapa y bueno, creo que ya ahí ya le puso la nota máxima, pero es algo típico que pasa justamente en ese tipo de cosas, ¿verdad? Un tipo con sentido común, de a pie, ¿verdad? Y tiene los pies sobre la tierra, opina algo y bueno, se crea la disrupción porque aparecen los expertos, entre comillas, y te censuran. Bueno, pero ese es un ejemplo de arte que termina transmitiendo algo. Sí. Que termina transmitiendo algo y que, bueno, eso que transmite me parece que tiene un efecto en los espectadores. Porque nuestra relación con el arte siempre es una relación de
espectador a objeto. ¿Sí? Sí. Siempre hay una relación de espectador a objeto. Y siempre somos como no hay nada del intelecto que no pase antes por los sentidos. Y las bellas artes necesariamente pasan por los sentidos. ¿Sí? Y influyen, podría decir, entonces, tocan los sentidos y por eso, si son recibidos de forma acrítica, ¿sí? Si son recibidos de forma acrítica, terminan influyendo en el alma, en nuestra visión de las cosas. ¿Sí? O sea, depende de cuánta influencia tengan las facultades del alma para poder decir que es un arte. ¿Cómo? Depende de qué parte de las facultades del alma influye para decir que... No, es que el alma tiene dos facultades. Sí, sí. El alma tiene dos facultades, tiene el entendimiento Y voluntad. y voluntad. Sí, sí. No es que depende en qué parte de la facultad es. No, por ejemplo, está la subdivisión de la... No, es que fíjate que el arte, y me parece que, sí, bueno, esto realmente introduce bastante bien la cuestión. Sí, sí. Gracias. Sí, justo- Fíjate, Sí. el arte, te voy a explicar a ver qué piensan sobre el tema. El arte es un muy buen argumento para la espiritualidad del alma. Es un muy buen argumento, las bellas artes. Porque yo no estoy simplemente percibiendo meras figuras, sino un significado en esas figuras. Sí, sí. ¿Sí? Porque ¿qué es esta obra literaria que comentaste? O, qué sé yo, por ejemplo, Ahora que se le ocurra. no, Lesbianas, de Charles Baudelaire, de Las Flores del Mal. No, yo sé porque te dije yo al comienzo. Baudelaire es un autor que tuve que leer un poco, ¿sí? Para poder Y vomitar. entender. No, pero Baudelaire es interesante en muchas cosas. Es interesante en muchas cosas él. Pero no vamos a hablar de Baudelaire hoy, ¿sí? Pero tuve que leerlo porque John Senior lo mencionó varias veces en La muerte de la cultura cristiana. ¿Sí? Y el biógrafo de Senior, el monje cuyo nombre ahora no recuerdo, también al tratar de su obra, sobre todo de su tesis doctoral, habló varias veces de él. Entonces, en esta poesía, lesbianas, si no me equivoco, no, la metamorfosis de vampiro, impresionante, la metamorfosis de vampiro, otra poesía de él, que tiene muchos símbolos acerca del amor vacío, ¿no? Muchos símbolos acerca del amor vacío. Lo que básicamente habla el autor es que se acuesta con una prostituta y en el medio del acto, ¿sí? La mujer, o al final del acto, se convierte en un cadáver putrefacto. ¿Sí? Es una poesía larguita, es muy interesante por ese tema. Entonces, pero todo ese simbolismo yo no podría entenderlo si no hubiese una facultad que está más allá de los sentidos externos. Una facultad que estuviese más allá de los sentidos externos. Y esa facultad no son los sentidos externos, vista, audición, sino que es el entendimiento que precisamente es capaz de abstraer los símbolos que se encuentran, o sea, el significado que se encuentra en esas palabras y los sentidos que adquieren esas expresiones. Y la voluntad que La lo atribuye. metamorfosis de vampiro. Y creo que es una de las poesías censuradas en esa obra, precisamente por el gobierno en la época de Napoleón III, ¿no? Entonces, ¿qué afecta? Siempre afecta a las facultades del alma, siempre es entendimiento y voluntad, siempre entendimiento, seguro. Y si lo miro de forma crítica, también la voluntad. Claro. ¿Sí? Sí, cómo lo asimila justamente. Sí. En el caso de Baudelaire, no propiamente porque él no está haciendo apología del mal. Sí, claro. Baudelaire no hace apología del mal. Baudelaire está describiendo el mal. Un hecho, justo. Lo que quiere hacer es mostrar precisamente cómo se puede ver cierta belleza en las descripciones del mal. Es un ensayo que hace él sobre... La belleza de lo... No le estoy defendiendo, ¿eh? Le estoy contando cuál es la intención de Baudelaire. Pero Baudelaire estuvo ya en la época de la escuela de Frankfurt o antes. No, mucho antes. Entonces era un Siglo preludio de la... finales del siglo XIX. Entonces un preludio de la escuela de Frankfurt sería. Y bueno, yo no conozco mucho la escuela de Frankfurt realmente. ¿Sí? Es justamente sacar de lo... Pero va a ser interesante para que veamos enseguida. Sí, sí. Lo que quiero explicarte con esto es lo siguiente, que el alma siempre es afectada, o sea, siempre el arte va a llegar al alma. Claro. ¿Sí?
Siempre el arte llega al alma. Porque o abstraigo el sentido simbólico, Sí, sí. ¿sí? O le pongo un sentido simbólico, ¿sí? Entonces, o abstraigo el sentido simbólico o le pongo el sentido simbólico. En el arte contemporáneo voy a tener que ponerle el sentido simbólico al... ¿Qué significa esto para vos? Claro. ¿Entendés? ¿Qué simboliza esto? ¿Nunca viste ¿no vieron estos test de psicólogos que hacen unas manchas de tinta? Rorschach. ¿Eh? La prueba de Rorschach. ¿Cómo se llama eso? La prueba de Rorschach. Prueba de... No puedo pronunciar. Rorschach. Rorschach. Ok, gracias. Entonces, entonces, algunos dicen, ¿qué ves aquí? Veo una palomita, veo no sé qué, Y que se utiliza. tal cosa. Y los que tienen más desarrollado la inteligencia, ¿sí? Entonces dice, veo fortaleza, veo, qué sé yo, fuerza, veo, no sé, belleza, veo miedo, ¿sí? Hay un personaje conocido de todos aquí que en el test que le hicieron, en el test que le hicieron de este tipo, había respondido de ese modo, ¿no? Porque eso era una inteligencia muy superior. Pero eso es posible hacer, no digo inventando cosas, pero precisamente es posible hacer eso porque es el alma la que realmente es la que entiende las bellas artes, ¿sí? Claro, sí. Y si ahí yo recibo de forma acrítica, entonces aquello sí puede afectarme, ¿sí? Claro. Aquello sí puede afectarme. Sí. No, lo que iba a decir justamente es, de estos elementos que son atribuidos a la facultad del alma, perdón. Sensación, imaginación, opinión, razón y espíritu, justamente. A medida que una bella arte afecte uno de estos puntos, podemos decir que se le puede llamar arte propiamente dicho, solamente por tener ese efecto en alguno de estos elementos que acabo de mencionar. O, Hay muchas cosas que afectan esas facultades. sí, no, por eso justamente. Hay Ahí- muchas cosas que afectan. y ahí Un evento histórico puede afectar esa facultad. Claro. No es justamente en cuestión de yendo lo específica del arte, ya que tenemos el arte contemporáneo, el arte más clásico, más antiguo. Ambos tienen sus efectos distintos en la persona, en las facultades del alma. En estos tiempos podemos decirle que está más bien reducido su efecto en lo que es en la sensación, en la imaginación y directamente la opinión también, influenciados por la opinión de las galerías o del entorno artístico, ¿verdad? Ahora bien, esos elementos como que no pueden pasar al otro punto que es la razón y el espíritu. No hay un elemento que trascienda más justamente su ser, no trascienda más lo que es una realidad dentro del arte. No, a mí me parece que siempre afecta la razón y el espíritu. ¿En qué sentido no? La cuestión? Sí, por ejemplo, yo diría lo que... Siempre afecta, por eso es eh, este tema de moralidad y la voluntad del artista siempre está vinculado. Como vos, como el padre está diciendo, que estoy de acuerdo, nuestra alma es la que se deleita, por así decirlo, con las obras de arte, ¿sí? Entonces, todas las potencias del alma y las dimensiones que puede afectar una obra de arte, que por ahora vamos a llamarle en general así, ¿sí? Están allí. Ahora, si sus efectos son buenos o malos o catastróficos o depresivos o cualquier efecto que pueda tener, evidentemente ya va a depender de la calidad del arte, por así decirlo. Si es una arte buena, mala. Pero yo creo que esto de la moralidad del arte es todavía interesante, ¿sí? La moralidad del arte. Porque históricamente, como va a decir Roger Scruton, porque él va a hablar, va a enmarcar muy bien, que dice él que solamente en el siglo XX empieza a haber discusión sobre la belleza, ¿sí? Sobre lo que es bello. Porque él tiene un documental que se llama ¿Por qué la belleza importa? Y evidentemente la belleza como una especie de desdoblamiento de trascendentales del ser, ¿sí? Evidentemente va a tener que ver, va a tener sus efectos en el alma, ¿sí? En la sociedad, después como filósofos podemos decir evidentemente que con las diferentes corrientes artísticas hubo una especie de cambio de foco, ¿sí? De las artes también, ¿sí? Arte clásico o arte medieval, ¿sí? Arte que, digamos que todos los periodos
de cierta manera, de la historia del pensamiento o de la filosofía, si se quiere, también tuvieron su contraparte artística, ¿sí? De alguna manera, como estamos hablando aquí, esas ideas se materializaron o se llevaron a expresiones artísticas, ¿sí? El romanticismo como movimiento literario o como movimiento intelectual tuvo su contraparte artística, ¿sí? Tuvo su expresión artística. Sí, exactamente. Sí. El materialismo, sí, también tuvo una expresión artística que intentó, digamos, tomar estas ideas porque finalmente las ideas influenciaron en las obras. Y así, ¿sí? Y hoy el arte contemporáneo, digamos que tenemos una amalgama, es una ensalada de eso. Entonces, ni todo el arte contemporáneo evidentemente es malo, pero sí tenemos muchos elementos que están, digamos, muy alejados de estos trascendentales del ser, muy alejados de una cosmovisión de la cristiandad, si se quiere decir, que la cristiandad evidentemente es la que mejor consolidó, ¿verdad? Es el fin del hombre propiamente. De hecho, era una polis, una sociedad, ¿sí? Que tenía ese fin en sí misma y del hombre y quería llevar al hombre hacia Dios, ¿sí? Entonces, cada momento histórico tiene eso. Y hoy es como que coexiste todo y evidentemente hay una especie de orquesta que tiene diferentes partituras desde mi punto de vista, ¿sí? Y eso es un desastre, ¿verdad? Por eso esta modernidad, digamos así, es un poco más ensordecedora y en las expresiones de un escritor contemporáneo tiene un efecto de onanismo, ¿sí? ¿Sí? Onanismo significa que no tiene frutos y que no va a tener, que la semilla está fuera, ¿sí? ¿Sí? En el hombre, por eso, ¿sí? Porque es una expresión tan variada, ¿verdad? Que a mí me parece que ocurre eso, ¿sí? Respecto de la moralidad. No sé, que Didier estaba muy callado, decía algo Didier. Sí, quería empezar, o sea, a reflexionar principalmente sobre la acusación primigenia de Platón a los poetas. Ok, ¿querés pasemos ya a ese tema entonces? Entonces, quiero cerrar simplemente, antes de pasar a esta cuestión, ¿qué te parece? Sí. ¿Te parece que más o menos Sí. hemos respondido a algo? Así. Aunque faltan todavía muchas cosas, ¿sí? Pero vamos a... falta todavía hablar, o sea, a partir de todo esto, podríamos también comenzar a hablar, y ahora vamos a hablar sobre esto que dice Platón, ¿no? Don Didier. No, principalmente tomando todo lo que estaba diciendo Edgar sobre el tema de que las artes deben manifestar o deben ser un reflejo de los trascendentales del ser. Ahí me viene la pregunta, ¿cuál fue la acusación que siempre hacemos cuando analizamos la apología de Sócrates? Siempre vemos las primeras acusaciones y las segundas acusaciones, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué decía Platón sobre los poetas? Y someramente habías dicho al comienzo que se le acusaba de dos cosas, ¿sí? Uno de ellas es que los poetas mienten. Y la mentira, obviamente, es ir en contra de la verdad. Y volvemos a encontrar uno de los trascendentales del ser. Entonces ahí podemos encontrar, ¿verdad?, por qué Platón podría tener un problema con los poetas en el sentido de la mentira, ir en contra de la verdad. Y segundo, que pervierte o podría confundir a la juventud. Entonces este elemento de confusión a la juventud parece entender, y como bien habíamos tocado ya desde el comienzo, de que primero para poder apreciar cierto tipo de arte, el alma del hombre mismo debe estar cultivada para poder recibir esos símbolos y esa expresión y poder hacer un juicio crítico, no acrítico, sino crítico sobre la cosa y poder tomar aquello que está bien y poder rechazar aquello que es feo o lo que está malo. Y pues, habíamos dicho también que en la juventud, un impedimento para poder aprender cosas buenas y principalmente llevarlas a la práctica, podemos ver que en la juventud los hombres están como que desprotegidos de esas cosas importantes. Entonces la cosa No tienen criterios. Sí, están desprotegidos. Su alma está desprotegida. Claro, pero están desprotegidos porque no tienen criterios. El criterio siempre es como una especie de arma de protección contra aquello que quiere corrompernos. Exacto. Entonces, la preocupación de la juventud obviamente es porque ellos vienen a suceder a los sabios, a las personas en el tiempo,
Y estas personas deben tener un buen criterio para poder mantener aquello que elevó a esa civilización o elevó a esa polis a ese lugar, ¿verdad? Entonces, Platón nos presenta eso. Y a mí me vienen varios ejemplos, como habías dicho, ¿verdad? Que Napoleón III prohibió la publicación de ciertos poemas o los Un censuró. sensor de él, un sensor de él. Sí, una censura. Vemos que grandes instituciones, como la Iglesia Católica, también censuró algunas publicaciones literarias. En este caso, yo entiendo muy bien la razón por la cual la censuró también la Iglesia a varios elementos literarios, porque también la misma acusación que hacía Platón, los poetas mienten. Estos libros tocaban temas de dogmática moral, o sea, de dogmática católica, y las desarrollaban de manera libre, como El Paraíso Perdido de Milton, como Dante también estuvo censurado, porque podía confundir a la feligresía. ¿Sí? Entonces, hay un elemento de razón para este tipo de censuras que se presentan no solamente allá en el comienzo de los albores de la filosofía, como la comprendemos, sino que se desarrolla también en el tiempo. Lo mismo también en estas relaciones de padres a hijos, familias a sus hijos, desde chicos y en la misma juventud, como habíamos hablado, que hay músicas que no... Hay que decir que Platón habló en la República de la necesidad de la censura de los poetas. No significa que se haya hecho eso. No, ¿Sí? por supuesto. Yo no sé si se hizo eso realmente en la Grecia clásica, se llegó a hacer algo así, ¿eh? Parece que no. No a ese nivel. Hay censura de otro, hay la censura de Sócrates y compañía, pero no del arte de los poetas. Se ve que no, porque han continuado ellos. Por supuesto. Me parece que en realidad la censura, permíteme, vas a decir aquí, Sí. creo que la censura de los poetas se da en un momento en que, uy, esto va a ser largo, ¿eh? No, mejor no. No voy a tratar el tema, no voy a tratar el tema porque es muy interesante por cómo ellos rechazando a sus mitos, por qué ellos rechazan a sus mitos, ¿no? Y ahí es donde ellos notan que esos mitos dicen cosas que los dioses, si son dioses, no podrían hacer, ¿no? Entonces, por eso él rechaza a los poetas que eran poetas religiosos fundamentalmente, no solo que expresaban vicios de los dioses. ¿Cómo se da esto? Es un proceso muy interesante que podría ser un tema de discusión, de lectura y discusión para el futuro, ¿no? Pero, Lidier. No, como digo, ¿verdad? Una relación de familia, o sea, de los grandes ejemplos, los grandes autores, traemos algo un poco más cercano. Cuando fuimos jóvenes, nuestros padres también nos prohibían cosas. Sí. Nos decían, no, eso de Pokémon es el demonio. Sí, ahora terminó siendo, ¿verdad? Pero siempre las abuelitas tuvieron razón, ¿verdad? Entonces, no. Pero hay un elemento de censura y principalmente a las artes. Sí. Justamente porque estamos desprotegidos, porque carecemos de esos criterios. Entonces, yo creo que una conclusión válida de todo lo que está diciendo puede decir que la censura realmente tiene una razón de ser. Tiene su lógica. Tiene una lógica, ¿verdad? Tiene su necesidad. Sí, una razón de ser, una raison d'être, como se dice, ¿verdad? Entonces, pero si tiene una razón de ser la censura frente a la juventud, inclusive a una censura que se puede dar a toda la población, quiere decir que hay ese arte afecta a las personas, ¿ya? Afecta de manera negativa frente al que no quiere esa influencia, ¿verdad? Pero le afecta de manera negativa. Y a mí me parece muy interesante entrar, si quieren, en ese punto de que el arte si debe enseñar, qué debe enseñar y cómo debe enseñar. Porque principalmente esa es la cuestión principal entre las personas que quisieron censurar algo u otra cosa, ¿verdad? Pero a ver, vos pensás que cuando vos decís el arte debe ser censurado, ¿sí? Vos estás diciendo que el Estado, o sea, la autoridad social debe censurar el arte. No necesariamente. Sí. O sea, vos estás hablando de censura en sentido genérico. Sí, yo estoy hablando de censura en el sentido... No puedo colgar en el sentido de quién tiene poner un ejemplo. autoridad
para censurarlo. Entonces estás diciendo lo que El te Estado dije. no tiene autoridad para censurar. Ok. Para mí no tiene autoridad para Per censurar. se, per se no. No tiene. Bueno, Puede reprimir. entonces, cosa. entonces estás hablando de censura en sentido general. Sí. En el sentido de que yo, jefe de mi empresa, prohíbo a mis funcionarios que pongan modelos semidesnudos en el taller de la empresa. Sí. Eso es una censura. Sí. ¿Sí? O un padre de familia prohíbe calendarios de desnudos en su casa. Sí. ¿Sí? El Estado, pero al Estado le negas el derecho de esa censura. Sí. Le niego. Al Estado per se, sí. Pero, mira, Sí, obviamente que es per se. Pero porque, bueno, pues supongo que vos estás diciendo per se como que no tiene derecho o no se le puede dar el derecho. No, tampoco. No, Ni tiene por sí mismo ni se le puede conceder. No, porque dentro de sus atribuciones principales, él te da el derecho. ¿El Estado? El Estado te da el derecho a la libre expresión y No, principalmente... El Estado solo reconoce. Y bueno, entonces... entonces pero, no te da el derecho. no, pero reconoce tu derecho. principalmente a criticarlo. Sí, pero no es que el Estado te conceda. No, ya sé, No, él no te concede el derecho. ya sé. Él solamente te reconoce ese derecho. Pero ahora, la cuestión es, no sé si importa aquí si el Estado tiene o no derecho a la censura. Podríamos hablar de la censura en sentido general nomás, para no entrar en un tema de... Sí, no, pero me preguntaste, de por eso filosofía nomás. política. Bueno, me preguntaste. No, pero quiero saber nomás en qué estaba hablando. Entonces, hablamos simplemente de la censura en términos general, ¿sí? En términos general, sin entrar a preguntarnos quién tiene que censurar, sino de la ¿Por qué? posibilidad de Sí. la censura. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pero me parece que el ejemplo es simple y muy, ¿Por qué se puede muy, censurar? muy claro. ¿Permitirías que en tu casa, en la cocina de tu casa, se pongan calendarios de desnudos, como solemos ver en algunos talleres? Entonces, ¿permitirías que en tu casa pusieran eso? No. Esa es la pregunta. No. punto. Entonces, estás censurando. ¿Permitirías abiertamente que se vea pornografía en la tele de tu sala a las 6 de la tarde? No, ningún horario sexy. No, Sí, no, ningún no, horario, no, ya sé. Pero, Sí. no. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. No, ¿Por qué? creo que el por qué no es la pregunta. No es por qué no permitirías, ¿verdad? Decir porque está mal, ¿verdad? No, ¿por qué pensás que podés coartar el derecho de tu hijo, por ejemplo, de que vea lo que él quiera? Mm. Porque es una responsabilidad. Eso. A ver, tenemos que ordenar estas ideas. No, la pregunta es que el que censura inherentemente sabe de que ese arte tiene algún efecto en la persona. Eso. Sí. Ah. Tiene algún efecto en la persona. Entonces, a través de esa censura, lo que yo estoy tratando es de evitar, de mitigar o evitar, en lo mejor de los casos, de que esa distorsión, porque hay algo que separar principalmente, ¿sí? El verdadero arte imita a la naturaleza, y la naturaleza bien entendida te da a entender y te hace beber de sus grandes obras, de su jerarquía, de su orden, de la belleza de la naturaleza. Entonces el artista lo toma. Siempre pone algo el propio del artista, por supuesto, ¿sí? Esa es la parte donde él crea, en teoría, ¿verdad? Donde lo idea en la mente y lo pone en las artes plásticas si quiere hacerlo. Entonces, imita. Entonces, hay un autor muy conocido por todos nosotros, y Michael Jones, que escribió un libro, el último libro que publicó, que se llama Los peligros de la belleza, y decía, ¿Leíste ese libro? no, solamente una reseña, Ah, la pero reseña. hago mención porque a mí me parece me parece demasiado correcto y apropiado para el tema. Inclusive el subtítulo que le da el libro, ¿verdad? El título es Los peligros de la belleza, y el subtítulo es la tensión que hay entre la mímesis o copiar a la belleza o imitar a la belleza y la introducción de la concupiscencia dentro de las bellas artes. ¿Sí? Entonces, él en ese libro hace un gran argumento de 651 páginas y donde él siempre hace una reseña histórica, donde él dice que la moralidad y la expresión artística están ligados de manera, o sea, están interligados
que realmente es imposible separar una de la otra sin que el arte sea disruptor de la moralidad anterior o que no quiera avanzar en una nueva moralidad. Bueno, ¿Verdad? Entonces él dice, la moralidad es lo que informa a la cultura, informa a las artes, informa a todo lo otro, ¿sí? Y que esta moralidad principalmente imita la naturaleza, la encuentra al hombre su lugar en la naturaleza, lo reconoce, ¿sí? Y lo ubica, pero a su vez la concupiscencia, que son las inclinaciones a los placeres sensuales, va distorsionando esa arte, va distorsionando esa arte. Por eso siempre vemos los ejemplos en el siglo XX, en el siglo XIX, el arte disruptivo, ¿sí? Donde por primera vez en el cine, una, no sé, una mujer muestra un seno. El 20. Es el 20, una mujer muestra un seno. ¿Y causa qué causa? Escándalo, ¿sí? Causa escándalo, porque ese medio que tendría que ser el cine está causando una distorsión, una disrupción en aquella moralidad o sea, que prevalece en la sociedad. O sea, la sociedad se rebela en contra de ella y busca su censura, ¿sí? Pero llegamos a un punto donde se protege al artista per se por el hecho de que él tiene que ser un bohemio y expresar meramente sin ningún tipo de ataduras, sin absolutamente, sin moralidad inclusive, y debe expresar sus ideas. Entonces, hay veces de que las personas censuran esa expresión justamente por esa naturaleza disruptiva que tiene y porque no aportaría nada de bueno al alma de los jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vemos ligado como para que la moralidad se vaya formando, ¿sí? Y se vaya descubriendo y consolidando en la sociedad tarda muchísimo tiempo. Pero las artes, por ser un medio muy asequible y muy Pero rápido. tendrías que hablar de la sociedad, tendrías que hablar de la persona. Sí, la sí, sí, sí. persona, en la persona, la solidificación de principios morales rectores lleva tiempo. Por supuesto. Lleva tiempo. Pero eso es, Cualquier cosa que eso es- le dé a la persona, sobre todo en sus años juveniles, ¿sí? Afecta su modo de ver las cosas. por supuesto. Pero la comunidad, bien entendida, es el custodio de todos sus miembros Sí, también. pero no es que se forma la sociedad, ¿entendés? Vos formás a las personas. Claro, por supuesto. Formás a las personas. Y sí, yo diría simplemente lo siguiente, de verdad. Y probablemente esto es producto justamente de una mentalidad muy, muy, muy moderna. Los artistas, para nosotros, están en una categoría casi que aparte. Sui generis. Sí, están en una categoría aparte. Entonces nosotros a los médicos, seguimos con el tema de la censura, ¿verdad? sí, Sí. a los médicos, por ejemplo, les pedimos un código de ética. Ujú. Bueno, gracias a Dios hasta ahora, ¿verdad? Claro. Sí, Ah, muy interesante esto que va a decir. sí, sí, Ya estoy pillando en eso. sí. A los médicos les pedimos un código de ética. Sí. Evidentemente también esperamos, por ejemplo, que los políticos tengan un código de ética. Claro. Por ejemplo, es re archi mega, voy a hacer Y eso lo denunciamos siempre que decimos Un- que un no están cliché. cumpliendo su un trabajo. cliché, por ejemplo, necesitamos fuerzas del orden no corruptas, ¿sí? Preparadas, políticos no corruptos, médicos íntegros, ¿verdad? Que no sean simples carniceros, Ujú. ¿sí? Maestros íntegros y así. La iglesia necesitamos padres en el real sentido de la palabra, no funcionarios eclesiásticos. Entendemos que hay un estándar para cada tipo de Claro, o profesión. sea, Hay. en la ética que Aristóteles decía que era la filosofía práctica, ¿sí? Está implícita, digamos, en todo lo que permea toda la realidad del hombre. O sea, todos los campos en donde el hombre actúa, permea. Y así también en el arte. Yo entiendo que eso es lo que Platón quiso decir en esa censura, ¿sí? Que no era, yo en esa parte no estoy tan, no amarro tanto la idea del padre. ¿Qué cosa? Porque en realidad lo que en la No, época yo pensé de que lo que iba a decir es lo siguiente. A todo el mundo se le exige un código, se le impone o se le exige que tenga un código de ética. Sí. Y al artista no. Se le da licencia. Sí, al, sí, artista sí. se le, No, no. al artista se le da licencia. Iba a llegar, y justamente iba a llegar a eso, solamente defendiéndole un poco a mi amigo Platón, ¿verdad? No es que él le censuraba a todos los artistas, Al que pero mienta. al que miente.
Exacto, es lo que yo dije. ¿Ok? Entonces, yo le tengo... Yo le tengo que No defender. dijiste eso. ¿Ok? No, realmente no dijiste eso. Sí. Estuviste dando la vuelta a la cuestión, pero no Entonces- dijiste esa expresión. Lo primero que dije fue él acusa porque miente, va contra la verdad. Bueno, Sí, pero, pero básicamente nosotros al artista hoy en el siglo XXI le tenemos en una categoría aparte. Por eso el tipo es disruptivo. Porque es una clase semisacerdotal, ¿entendés? Es una especie de conector con realidades que nos quitan de esta situación aburrida y tediosa en la que nosotros vivimos. Entonces, Esa expresión que usaste, esa expresión que usaste, ¿sí? esa expresión que usaste de sacerdote, yo la escuché en un coloquio que compartí hoy a la tarde con ustedes sobre arte contemporáneo que usaban en un coloquio de Juan Manuel de Prada en su programa Lágrimas en la lluvia, porque justamente, y volviendo así rapidísimo al punto inicial que dijiste, bueno, el arte es una de las, digamos, entre comillas, pruebas de la inmortalidad del alma. Hmm. Como el alma es inmortal, entonces necesita una especie de... La interpretación. Sí, La una interpretación simbólica. de este, digamos, yo diría, mundo espiritual. Son alimentos espirituales. Sí, El alma es sí. alimento Entonces, espiritual. el artista, en ese sentido, debería de fungir, o funge, no, de hecho que funge, solamente que después está arte depravado, etcétera, funge como una especie de sacerdote, como una especie de bisagra entre este mundo, ¿sí? Y ese mundo trascendente, porque él es el que trae esas ideas y te hace reflexionar al respecto y un montón de cosas. Y si vos no le pedís a él un código de ética, entonces o sea, su interpretación es demasiado... Sería como un cura que predicara sobre depravaciones sexuales en el Amón todos los domingos. Sí, o sea, ¿Cuál sería es un el tipo... efecto? No, yo Sé diría... que parece un poco grosero, pero ¿cuál sería el efecto? La curiosidad de la gente. No, más que nada. Sí. a ver. No. ¿Cuál sería el Realmente efecto? sería la... O sea, hacer una descripción mejor. ¿Cuál sería el efecto de un tipo, de un cura, que predicase Contra la castidad. contra la castidad todos los domingos, diciendo que, bueno, no importa eso, no importa el contenido, ya sabemos, que predicase contra la castidad, abiertamente contra la castidad todos los domingos, ¿sí? Evidentemente, todas esas personas terminarían, bueno, ya sabemos los efectos, no hace falta describir por cuestiones de modestia, de pudor. Pero si eso nos parece grotesco, ¿sí? Lo mismo pasa con el artista que está cantando continuamente y al que no se le puede decir absolutamente nada. Hay un artista que me preocupa bastante, la verdad es que me preocupa bastante. Una en especial, ¿sí? Porque aparte de hacer pornografía de pago, No, no. Paraguay, no digamos los nombres. No digamos los nombres. Iba a decir que Jesús es verbo, no sustantivo. No es el caso de esto, no. Un caso local. Entonces, esta mujer haciendo pornografía y imágenes eróticas, etcétera, y vendiendo todas estas cosas. Pero, ¿qué pasa? Porque pero a ella le llaman a los colegios, da charlas a los chicos, ¿sí? Se va a cumpleaños infantiles, porque Modelo a seguir. porque es modelo a seguir, porque lleva una canastita de morondanga de alimento y lleva un poco de plata también a veces a alguna gente. Por supuesto que todo bien filmado y registrado para que todo el mundo se entere, ¿sí? En contra de lo que pide nuestro Señor, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, y que eso es un buen corazón que en realidad tiene que ser imitado por todos. Entonces, claro, ¿cuál es el efecto obvio? Está bien lo que hace ella. Claro. Porque ayuda, pues. Porque ayuda. El fin justifica los medios. Porque ayuda. Entonces, señoritas, lo que pueden hacer ustedes pueden ser como ellas, pueden vender su Esto es cuerpo, permisible, es loable, pueden hacer inclusive. pornografía, pueden hacer todo. Con tal de que ayuden al prójimo. El fin justifica los medios, ¿entendés? Entonces el artista, y esta mujer es una artista en el sentido amplio de la palabra, ¿sí? No, es un artista, hace arte porque hace algo que es para que lo veamos como espectadores. Porque solamente para Para el deleite y para el diversión. deleite. No, para el Es deleite.
Con combustible. Nadie puede negar que puede ser. Nadie puede negar que es un deleite completamente ilícito moralmente, pero es un deleite, porque nosotros estamos en calidad de espectadores delante de ella, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo le están diciendo a la señorita que pueden tener una cuenta en OnlyFans y pueden vender fotos obscenas Hay que, siempre y cuando ayuda a los pobres. hay que decir OF y no por en YouTube, padre. ¿Qué? Le cuento, man, para que no nos censuren nomás. Nuestros miles y millones de seguidores. Y ahí volvemos. Entonces, para que entiendan nomás la cuestión, ¿para qué me refiero con el tema del sacerdocio de los artistas, no? Sí, sí, sí. El sacerdocio de los artistas, la conexión con el... Una vez, No, espera, No, ¿quién no, y quiere decir? ahí hablábamos en algún momento, creo, no sé si hablamos, pero ya lo discutimos, qué es lo que realmente hace a una persona buena, ¿sí? Una persona buena. Son estos actos, pueden ser repetitivos, inclusive buenos, llámense, provechosos para otras personas, o realmente es el corazón, o sea, el tuétano entero de la columna vertebral de querer hacer el bien, ¿sí? Que justamente falta y la gente no puede diferenciar. El que es bueno hace el bien porque elige el bien y busca ese bien a pesar que sea arduo y difícil, ¿sí? Hoy di el ejemplo de Pablo Escobar, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Pensé en eso, Que él pensé. era un narcotraficante y el tráfico de drogas estupefacientes quiebra familias, hace perder a los jóvenes. Pero esta persona ayudaba, ¿sí? Era un político también en un momento, ayudaba a las personas, donaba cosas. Y yo le había dicho a los alumnos, esta persona no es buena, por más que haga algunos actos buenos. La persona buena de verdad es la que elige siempre el bien, a pesar de que es difícil, y lo hace. Y lo hace con convicción de que está sabiendo, o sea, haciendo el bien, ¿sí? Y a pesar de todo, a pesar de todo. Eso es como vos podés saber que alguien es realmente bueno. O sea, desde el comienzo, desde el entendimiento hasta la expresión de la voluntad, sabe que está bien y sabe por qué está bien también, ¿sí? Y sabe que tiene las otras opciones, pero toma la elección del bien. Entonces, como un acto omisivo o malo de parte de una buena persona no lo hace malo completamente. Y eso es otro de la sociedad, ¿verdad? Que uno siempre es bueno y cuando cae, ahí está. No, porque hiciste esto. Lo mismo al revés. Creo Aquel que es malo. Pensando en lo que vos decís, si alguno me dijese, esta artista no debería ayudar a los pobres, yo diría, sí, debería ayudar a los pobres. Por ¿sí? supuesto. Pero los que tienen la función pedagógica, ¿sí? De enseñar a otros, que son los que sí, los que hacen mayor daño que ella, que hace un gran daño haciendo eso, son los periodistas, ¿sí? Y claro que publicitan algo así libremente, los profesores y los padres, que son los que precisamente ven esta cuestión de este modo, ¿no? Entonces, probablemente si ella se defendiese en este lugar diría, yo no hago daño a nadie con lo que hago. No soy como Pablo Escobar que vendía droga y destruía familias. Falso, Falso. porque no hay cosa que mayor daño haga que la pornografía, ¿no? La pornografía hace muchísimo- La epidemia del es la epidemia del siglo. Es la epidemia del siglo. Y me dice, no, esto no es pornografía. Y es soft porno. Entonces, simplemente. Esto va a ser censurado. No. sí, seguía, sí, sí. Dije que uses otra palabra. Entonces, es esto soft. No, porque así se le llama a esto. No por. Es soft, no por. Sí. ¿Cómo? Porque así se llama, ¿eh? Porque, Es cuando haces publicidad para adentrarte en ese... No. No es como una especie de publicidad. No es solamente una antesala. Es que para el que no se anima a llegar a eso, entonces mira imágenes eróticas en su timeline de Instagram y compañía. ¿Entendés? Entonces, no entras al sitio pornográfico. Bueno. Sino que... y sí, que no sé Tengo cómo se llama esto. tengo que enseñar. ¿Cómo Bueno, le digo bueno, esto? bueno. Entonces, no está en el sitio. En este sitio. Triple X, decir. Triple X. Ah, ya, claro. Sino que lo que haces es mirar simplemente las publicaciones y reels de esta gente que hace, sí, que hace cosas que no llegan a ser triple X, sino que es doble X.
No, triple X ya. Ya- Bueno, pero yo... No, pero bueno. Ok. Sí, bueno, pero entiende. Ese es el punto, ¿entendés? Ok, Pero está bien que hagan el bien, por supuesto que sí. El problema es que Bueno. se le está poniendo como ejemplo, ¿sí? Pero- y eso muestra precisamente, la tesis del principio, creo. En lo cual no estábamos tan de acuerdo, pero ahora veo que todo apunta a eso. El arte tiene un carácter moralizante. Entonces, debe haber un criterio moral en el arte. Si el arte no es y pedagógico. pedagógico. No puede el arte ser completamente libre, Libre. y solamente centrado en la técnica. No puede ser solamente centrado en la técnica. Y si bien me parece que estamos más o menos de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que no le daríamos al Estado el poder de censura por los peligros que eso conlleva, sin embargo, como mínimo debería haber una autocensura del propio artista por la vida Una virtuosa. autoridad moral. Primero existe una autoridad moral por autonomacia que nosotros sabemos que es la iglesia. Bueno, Que está callada. no sé si te recordás, claro. Mira, esto suena un poco políticamente correcto, pero vamos a decir que la iglesia tiene muchos otros problemas, ¿verdad? Pero debería de ocuparse. Debería de ocuparse de esto también. Sí, sí. sí. Pero yo diría, no sé si te acordás, no sé si te acordás. Simplemente. Debería predicar simplemente. A ver, No sé si hay que hablar sobre el Sí, asunto. no sé si te acordás de cierto cantautor católico, o por lo menos ex. Gracias a Dios dejó ya ese tema. ¿Quién es? Que era nuestro amigo que él pensaba que el arte tenía que ser libre, así. No me acuerdo quién. Por liberar. Ya te acordás, no. Ya sé. Bueno, dentro de las Debe ser libre, sí. tantas categorías de arte que existe, evidentemente en algún momento existió una especie de mal llamada música católica. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, En la que vos participabas. No, yo era un católico que hacía música. Yo nunca afirmé que el rock era cristiano. Jamás. Falso de toda falsedad. Bueno, está bien. ¿Sí? Ya consideramos que si no vamos a entrar en una discusión. No, complicada. pero eso, yo tenía integridad en ese tema. Yo era un católico y que me gustaba el rock. Punto final de la historia. Yo no pensaba que con eso nadie se iba a convertir. Nadie es perfecto. Na- Nadie es perfecto. o sea, yo nunca pensé que, bueno, cantando acá como una especie de cover de Judas Priest, alguien iba a venir a decirme, no, Jesús tocó mi corazón a través de mi música. A ver, jurame que pensaba eso. Sí. Porque yo sí pensaba. Sobre los 4 Yo sí evangelios. pensaba que las cristotecas convertirían. No. Sobre los... Yo estaba absolutamente... No, en serio, yo no niego. No, yo nunca niego eso. No. Nunca niego. Por eso soy un gran crítico. No. Soy el más autorizado a criticar eso. No, sobre los 4 evangelios soy capaz de decirte eso, porque era lo que yo pensaba. Yo detestaba el mote de músico católico. Y detesté, y siempre voy a detestar. ¿Verdad? Pero entonces existe esta especie de categoría y hay una mancomunión de artistas que se agrupan aquí, y de entre ellos, obviamente, este amigo nuestro, que es muy amigo nuestro, que algunas ideas de él compartimos y otras no. Él decía que no, el arte tiene que ser libre. No, peor todavía, ¿verdad? Porque es un arte enmarcado dentro de una especie de contexto teológico y moral, ¿sí? O sea, vos tenés que ser fiel a la teología. Vos no podés salir y decir ahí que a la Virgen no fue asunta, o no sé, o cualquier locura que nosotros podemos escuchar en una especie de música, entre comillas, cristiana. Yo recuerdo que hay temas que se cantan que se protestan de sola misa y se cantan una especie de músicas en el momento de la comunión, porque es uno de los momentos más o menos más libres, ¿verdad? Donde los artistas, donde los coros parroquiales y los artistas pueden decidir qué cantar. Entonces tienen una pésima idea de cantar, aunque yo no te pueda ver, te puedo sentir. Mi corazón te puede sentir. Te puedes sentir en plena comunión, ¿verdad? Entonces se puede ver la cosa. Este muchacho, este joven, este señor, pensaba que eso era correcto porque era inspiración del artista. Y es falso. Falso. Imagina la gravedad del tema. Y nosotros conocemos, y a veces nos reímos de cuántos temas conocemos, de épocas, obviamente, donde la conversión tocó a nuestra puerta, ¿verdad? Y de repente eran temas que hoy son un poco problemáticos, ¿sí? Para nosotros, en ese sentido, ¿sí? Y fíjate, entonces, realmente el arte tiene que estar subordinado a cierto padrón moral,
¿verdad? Y no es cierto que los artistas tienen que ser tipos exentos a la norma, ni las superestrellas del deporte también. No tienen que estar exentas a la ley, ¿sí? Los tipos... o sea, un artista que evidentemente para llamar la atención a veces se viste bajo un código de vestimenta, si se puede llamar código, muy estrafalario, ¿sí? O que tiene un... Ningún código de vestimenta. Sí, o que tiene un comportamiento errático, disruptivo, ¿sí? Evidentemente, esa es una de las cosas que a mí no me gustaba y no me gusta de varios artistas. Yo soy de las personas que piensa que uno tiene que poder mirar la vida del artista y decir, bueno, ok, evidentemente, que sea cristiano es mucho pedir, pero que sea mínimamente coherente, ¿verdad? Recuerdo tristemente, hace, no sé, no tantos años, un video donde salían un montón de artistas argentinos a favor de la campaña del aborto, ¿sí? Y artistas que yo escuché toda mi juventud, ¿sí? Y dejé de escuchar, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? O sea, yo no puedo consentir escuchar a un tipo que es capaz de matar a un niño en el vientre de su madre. Sí, no importa que cante Color de Esperanza. ¿Qué me importa eso? ¿Sí? No, en serio. O sea, ¿qué me importa? O sea, ¿Quién canta eso? ¿El abortista? No, ¿verdad? Torres. ¿Y es abortista? Sí, o sea, hay una cantidad inmensa de artistas. Patricia Sosa, Valeria Lynch. Un montón. Es que Lerner. Yo tengo la costumbre de, es que ahí cuando veo la está- película, miro si los actores principales, No, es que cuál ahí- es su opinión personal. Es que ahí está donde ellos quiebran esa pax artística, que Sí, llámese así, que es donde a ellos se les da la licencia de ser libres y de poder hacer su arte, pero ellos a través de esa plataforma gigantesca que tienen acceso a todo el público, utilizan para dirigir moralmente a las personas. Claro, o sea, Entonces, ¿qué pasa? ¿quién- Ellos quién- mismos están quebrando. claro, ¿quién esa no sabe que Lali supuesta Espósito, por libertad, ejemplo, ¿entendés? Lali Espósito hace campaña política en sus redes sociales? Y determinada por quién o cuál. Yo hablo de artistas argentinos. Sé que en Brasil la misma cosa ocurre. Estados Unidos lo mismo. Sí, entonces, exactamente. Estados Unidos salía Robert De Niro, George Clooney, salían a hablar. El único que nunca habló fue Tom Cruise. Él decía, mira, yo soy actor y me gusta hacer cosas de acción y me gusta hacer películas para el público y nada más. Entonces él no hablaba sobre las cosas. Entonces salen los otros a defender a tal o a tal candidato o a tomar posición en tal o tal candidato. Voy a defender aquí que mis compañeros estén hablando de este tema. Parecería que no tenga nada que ver, pero el caso del actor de cine o de teatro, su arte está muy ligada a su rostro. Claro. O sea, está muy ligado a su rostro. De hecho- Piensen en un caso, muy brevísimamente, para probar lo que estoy diciendo, piensen en Mr. Bean, por ejemplo. ¿Sí? Qué Mr. Bean, genio, Mr. Bean. un genio. No puede hacer otros papeles porque cada vez que vos lo ves en otros papeles, ves ligada a la cuestión. O piensen en, por ejemplo, el actor de Capitán América. ¿No le ve a él, Capitán América? ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de formación católica, por lo menos en base. No sé cuál es su opinión ahora. Y entonces... Pero no sé cuál es su opinión ahora. Yo sé que hay, yo sé que hay otros que son abortistas Claro. dentro del esquema de Marvel y compañía. Tampoco es la cuestión, o sea, la Pero cuestión... fíjate, está muy ligado a la figura. Y el efecto mayor vos ves, por ejemplo, en los adolescentes, que les gusta tanto un personaje y un actor que tienen sus pósters pegados en el cuarto, tenían antes eso por lo menos, o se peinan como ellos y piensan como ellos, ¿no? El culto de la persona. El curso, pero ven cómo tiene este influjo en ellos. Sí. Ese influjo tenía, en su momento, tuvo la pintura, ¿sí? Ese influjo tenía la escultura. Ese influjo, quiérase o no, también tiene la arquitectura, ¿sí? Hemos mencionado poco la arquitectura, pero todo lo que hemos dicho aquí hasta ahora, yo creo que siempre hay que relacionar con todas las bellas artes. Porque todas las bellas artes están puestas allí para que nosotros las contemplemos como espectadores. Y aunque pensemos que somos espectadores pasivos, siempre hay por lo menos algún grado de actividad en esa contemplación. Por lo menos algún grado de actividad. Ya sea, sí, por lo menos algún grado de actividad. Y ese pequeño grado de actividad es suficiente para poder
Salvo que lo miremos con ojos muy críticos. La arquitectura afecta el humor inclusive. Nosotros hoy tenemos en el séptimo arte y en la música principalmente, tenemos las mega estrellas, gracias a las redes, etcétera, todo lo que es multimedia. Y eso siempre y tiene una presencia fuertísima en la formación de opinión de la gente. Sí. ¿Sí? Y evidentemente son personas que no, después analiza su código moral, no todas van a pasar el examen. No le estamos pidiendo que rece el credo, ¿verdad? Pero por lo menos que el derecho natural mínimamente tengan encuadradas estas cuestiones respecto del derecho natural. Después respecto de la belleza misma, ¿verdad? Que piensen que ciertas cosas son bellas o no, ¿verdad? Tenemos a un tipo haciendo sonidos como de cabras, llenando estadios. ¿Sí? Gente moviendo la cadera así como locas. Mujeres, ¿sí? Dando consejos a otras mujeres. Bailando sobre botellas. Sí, o sea, Eso es cosa de los brasileños, ¿no? Yo sufrí con ese tema de mi juventud. Yo les detesto, porque me querían hacer bailar. Los hombres hacían bailar ¿te acordás de la música esta, eh? Sí. Y que las mujeres bailen, todo el mundo, bueno, medio que te interesaba, ¿verdad? Pero después le decían bailar a los hombres. No, yo voy a hacer eso. Y eso es el aspecto, digamos, más bajo de la cintura para abajo del hombre. Llevarlo a la hipersexualización. Pero después hay cosas Que son mucho más elevadas y sí, más. el romanticismo mismo. O sea, evidentemente las expresiones demasiado románticas también producen sensibilidad y lloriqueo y compañía, que es algo más propio de mi generación también, ¿sí? O tenía la gente que escuchaba estos géneros emergentes, ¿verdad? Emergentes, no solamente tropicales, pero después tenía gente que se cortaba la vena con criollita, viejo. ¿Sí? Y antes de eso, la generación anterior, gente que tenía la cuestión ideológica muy adentro. O me van a decir que la música de Pink Floyd, que técnicamente puede ser respetable, no era... Los Beatles. Sí, no era perjudicial. Imagine. Yo tengo... Imagine. ¿Eh? No, ya sé que no es los Beatles, no. Los Beatles, Lennon. punto y coma. Imagine, sí, también. Imagine es súper lógico. Que a mí, Formó a toda una generación. a mí me parece inclusive más Imagínense un mundo sin Más- religión, más imagínense un dañino. mundo sin fronteras. sí, dañino. Bernard Shaw, que... Un cardenal hace poco estaba cantando Imagine. No, sí. ¿Eh? No, Bernard Shaw, que es de principios del siglo XX, que es un dramaturgo inglés, que él empezó a meter toda esa cuestión. Una cosa que hace rato ya estaba pensando mientras ustedes intervenían, los artistas siempre estuvieron ligados a los pensadores. Si uno se pone a pensar, y ciertos pensadores, entre comillas, prominentes, lastimosamente, de nuestro tiempo, siempre estuvieron ligados a figuras controvertidas. Michel de Foucault y compañía, o sea, los franceses convivían con artistas franceses. Bueno, ahí tenés un caso cercano. Tenés a Simone de Beauvoir, que era... No es Simone de Beauvoir. La otra pintora esta, la que tenía la ceja. Frida Kahlo, muy ligada a Sartre. Y bueno, por eso, o sea, los pensadores, eso que... También, ¿verdad? Bueno, eso es político. Sí, Pero es que es político. no, y de hecho, justamente te contaba antes del programa cómo ciertas corrientes que surgieron artísticas, pictóricas principalmente, que surgieron en el siglo XX, obedecían a cierta propaganda, porque ahora existe mucho, y eso surgió antes, justamente... Pongo otro ejemplo, porque los ejemplos ilustran mejor Sí. las ideas. La vez pasada hablamos de una obra de arte, la Guernica, de Picasso. ¿Picasso no era comunista? Sí, claro. ¿Pero? Más o menos. Sí, iba a soplar el viento. Exactamente. Pero aquello influía en su modo de pensar. Porque Picasso, muy interesante, y hablaba Juan Manuel de Prada en comentario de su última novela, él decía que Picasso, cuando A él le gusta Picasso. estalló la Segunda Guerra Mundial, no, el español, ¿verdad? Y vivía en otro país.
Estalló la Segunda Guerra Mundial, Picasso. Le voy a perdonar a De Prada. le voy a perdonar. Picasso ya era un autor, un pintor reconocido mundialmente, donde los oficiales nazis que estaban en la ocupación de la Francia no tenían permiso de censurarle ni de tocarle a él, sino de permitirle hacer, y tenía él un pase inaudito, ¿sí? Un pase de que podía hacer lo que quería, irse a donde quiera todo el tiempo. Entonces luego que cae el régimen nazi él, con toda esa libertad, ¿verdad? Él también tenía cosas en el banco, y cuando sacaron y vieron, o sea, cuando robaron los bancos, los nazis, y vieron que era la caja de seguridad de Picasso, así mismo se fueron y le entregaron porque no tenían permiso de tocarle porque él era un pintor muy influyente, ¿sí? Entonces él tenía esa licencia. Cuando cae el régimen nazi, ¿verdad? Y vuelve y es tomada, Francia es tomada por fuerzas bastante comunistas, ¿verdad? Él ahí se asocia al Partido Comunista, así como dijiste, él se va al viento, ¿sí? Donde sopla. No, las Nuestro- ciencias, Nuestro asesor histórico. sí, las ciencias y el arte, así digamos, porque en el siglo XX empieza esta separación así grande. Los grandes científicos y los artistas están ligados a los pensadores. A veces se confunden en la misma persona. Seguramente que va a haber algún programa que vamos a hablar de ciencia y vamos a volver a lo mismo, ¿sí? Hay un Entonces, esto es re común, ¿sí? Que ocurra eso. De allí también surge, por ejemplo, justamente al servicio de las ideologías, que te contaba, ¿verdad? Que las pinturas comunistas eran así hiper mostrando a obreros, retratos de los líderes, mostrándole felices, lo felices que eran ellos en su materialismo, ¿sí? O los grandes campos floridos, ¿sí? Y la libertad, que era, digamos así, la ideología dominante del capitalismo, ¿sí? Es la que empieza a dar pie al arte abstracto, ¿sí? ¿Sí? Todo, o sea, la máxima expresión de la libertad, etcétera, etcétera, se empieza a dar en ese escenario ideológico. Evidentemente que obviamente con sus ¿Por qué? bemoles. ¿Por qué? Tenés que explicar por qué el arte abstracto es el arte de, ¿cómo se llama? De fuente capitalista. Porque fue una reacción Sí, al materialismo y al comunismo. a un tipo, al arte que se usó en el... Sí. Pero Vigan es un artista que justamente toma referencia. No, espera, necesito que él explique lo que explicó antes del programa. ¿Sí? Sí. Al arte propagandístico. Sí. Que fue utilizado por Los nazis. comunistas, sí. Por los comunistas y por los nazis. Entonces, Los americanos también lo entonces usaron. ellos usaban el arte, no sé qué tipo de arte, un arte mucho más ilustrativo, mucho más... Sí. Vos veías las personas, se entendía mejor eso. Entonces, ¿qué hacen los Los americanos. los americanos En general, ¿verdad? desarrollan el arte abstracto? Sí. Donde darle protagonismo a la interpretación del individuo, porque o sea, lo que se quiere resaltar es la individualidad, la libertad, etcétera, etcétera. La imagen del dios Sam, digamos. Pero eso Es era... parte de la propaganda. Pero eso es propagandista. No, bueno, lo que decir es que hay una vertiente justa de lo que es el arte conceptual del... Comenzar Rivas. Sí, justamente hay una clara polarización del arte entre el capitalismo y el comunismo por el tipo de elementos utilizados para representarlo. Porque tenías en el mundo, en el comunismo justamente, tenías la uniformidad, la figura geométrica cuadrilátera o lo recto, o lo ordenado, justamente tomando como referencia el orden con el Estado comunista, ¿verdad? Y luego tenías en la otra punta la libertad, la libre expresión, la espontaneidad artística, que tenías un referente como Pollock, que era un tipo que agarraba su lienzo, tiraba por donde quería y era una obra de arte magnífica, como muchos decían, porque era una representación opuesta a lo que era la representación del comunismo. Ahí está justamente Claro. la representación visual más notoria en lo que fue la Guerra Fría en la parte artística, ¿verdad? Ujú. Bien. Y eso es básicamente. O sea, es que justamente los españoles, hoy que ellos tienen subvencionado todo. Y en Argentina también ocurre eso. Recuerdo una live de Nicolás Márquez y Agustín Laje el año pasado, donde ellos hablaban del INADI, ¿sí? Que es una institución que subvenciona a los artistas y a los intelectuales argentinos que producen obras ideologizadas. ¿Cómo se llama en Brasil este instituto?
Ellos tienen también un fondo para los... Sí. Tienen un fondo para películas y obras de arte. Mostraba, por ejemplo, La Leyronet, sí, los fondos de la Leyronet. Ahí va, bueno, eso. mostraba, por ejemplo, eso. Son datos reales, súper reales, que están ahí. Yo no sé si Milei acabó con eso. Creo que sí, recortó, pero ellos contaban cómo, por ejemplo, en el ámbito académico, y después voy a pasar al ámbito artístico, por ejemplo, ellos analizaban los cómics de Batman buscando relaciones pedofílicas o homosexuales. O sea, una locura de tema, ¿sí? Y por ejemplo, cómo ellos subsidiaban películas con 60, 70 mil dólares y a veces un mismo director, ¿sí? Con 2 películas anuales, ¿sí? Que tenían en cartelera, digamos así, 80 personas que vieron la película, ¿sí? Eso es 100 personas. Bueno, eso es el carácter político del arte. Sí, Pero precisamente la política utiliza el arte por su efecto pedagógico. Porque justamente se entiende que tiene efectos pedagógicos. en España ocurre lo mismo. Dice que hasta los municipios más... Desmoralizante, llamarle. Sí, En este hasta caso los es municipios más aldeanos, por así decirlo, los municipios que tienen pocos habitantes para ellos, o sea, 50.000 habitantes, a veces se debaten en comprar una obra de arte. Dice que llega a pagar un platal, ¿sí? Y dice que al principio la gente por sentido común se niega, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comprar esta obra de este hierro soldado acá? Pero después le dicen, no, es arte. Ah, no, entonces pagamos. Hay que pagar. Sí, hay que pagar, ¿sí? Pagamos. Y pululan, y ellos dicen, se creó como una especie de mercado sincretista, dice ellos, porque solamente... Mafia. Sí, solamente, Mafia. solamente ellos, entonces vos tenés que ser una especie de... Además, solamente ellos entienden esa arte y vos tenés que, si vos querés ser culto, tenés que decir que eso es... Tenés que lindo. someter- Tenés que entrar en una especie de secta gnóstica, dicen ellos, donde solamente ellos tienen el código de interpretación de eso. ¿Sí? Claro. Y vos no podés cuestionar eso, ¿sí? Entonces una persona aparece con sentido común Si y no dice... son reaccionarios, son incultos, Sí, sí. son tipos sin cultura, cuadrados, Sí. carca. Entonces, hoy está eso, esa es una forma de perpetuar ese tipo de mediocridad en el arte. Chabacanería, le dice Juan Manuel de Prada, ¿sí? De chabacanería, de... Es un arte insulso, es un arte que no tiene alma. Sí, en realidad, Alma. inclusive le dice antiarte, justamente porque no tiene No, sentido. arte antihumano. ¿Sí? Además, un arte Sí, entonces, que se perpetúa allí. Y bueno, yo en mi experiencia corta, pero muy nutritiva, digamos, porque convivo con algunos artistas, un tiempo simulé ser uno, un cantante. músico, ¿eh? Sí. ¿Eh? Entonces, una queja que yo escuchaba, El sello de artista fue. Sí. que yo escuchaba mucho y probablemente seguiría escuchando, es que, bueno, acá, por ejemplo, en nuestro país, para los artistas, no dan ni apoyo. No, escúchamelo, mano en el corazón. Sí. Los tipos, por lo menos algunos que yo conozco, otros no, otros están mejor. Obviamente esto tiene grados. Algunos a duras penas tocan un instrumento. Leer partituras, olvídate. ¿Sí? Escribir, peor todavía, ¿sí? Probablemente si yo les digo hoy que con ChatGPT se puede componer, me dirían que es imposible eso, ¿sí? Componer, o sea, ¿y qué significa? O sea, por lo menos para producir un tema moderno, que se llame el género que quieras, baladas, folclore, lo que sea, tenés que hacer 2 cosas, tenés que escribir la música y tenés que escribir la letra, ¿sí? ¿Sí? Y después, si te da el cuero, inclusive cantar, cantautor, interpretar eso, ¿sí? Y los tipos tienen una de estas... Con ChatGPT hizo el tipo, yo tengo muchas novias. Bueno, entonces... No. Ese tuvo el mérito de hacerlo él solito, ¿eh? mm. ¿Sí? ¿No? Entonces, Entonces, si yo me pongo otra cosa, digo, ok, está bien, solamente, o sea, tocas guitarra. Nosotros sabemos que un concertista de guitarra internacional, la verdad que puede vivir de eso. ¿Cuántas horas ensayas? Media hora, 1 hora al día, sí. Hay personas que ensayan 8 horas al día, no importa el talento. O sea, y acá después desgloso esto en una discusión que yo suelo tener con mi señora. Porque yo le digo, ok,
bueno, mi hijo, yo tengo un hijo hasta ahora y siempre le digo, bueno, él puede ser cura, puede ser lo que quiera. Vamos a suponer que, porque ella tiene justamente esa idea aprehensiva, justamente, y yo diría correcta, que mi papá también tuvo, que el músico es un Aragán, ¿sí? Que no hace nada, ¿verdad? Es un holgazán, ¿sí? Entonces, yo le digo a ella, no, porque yo le digo, yo aceptaría que mi hijo sea músico. Solamente que si vive en mi casa, tiene que ensayar 8 horas al día, leer partituras, leer literatura, o sea, Tocar varios instrumentos. o sea, ser un tipo absolutamente competente, Entregado a eso. por lo menos para sí, solo. Yo le pago todo. No hay problema. Gusto. O sea, yo no tengo problema. O sea, el tipo puede ser. Menos que intente ser bueno. Eso es lo que estás No, bueno. yo le digo, yo no tengo problema porque cuando yo le digo en la primera oración, a mí no me importaría que fulano, que mi hijo sea músico también, nadie es perfecto, se llama Edgar también, no me importaría que Edgar sea músico, le digo, ¿sí? Y ella me mira mal, entonces, no, pero 8 horas al día de ensayo. Conmigo no hay joda, o sea, no simplemente va a llegar a los 18, no quiere trabajar, no quiere estudiar, como dice cierto hit de rock, ¿verdad? Quiere tocar la guitarra, todo. No funciona así, ¿sí? Dedicación absoluta y a lo que quiero llegar, virtud en el arte. Bueno, menos mal que Virtud tocaste, porque en el- justo pensé en eso. Porque eso es precisamente lo que, si el tipo es virtuoso en la técnica, No solamente en la técnica, sino... personalmente. Sí, Por eso, pero si es virtuoso en la técnica, eso exige en realidad de él también que sea virtuoso Claro. personalmente. Porque si no sería incapaz, no podría él resistir semejante disciplina. claro, yo no voy a tener un hijo que diga que es músico y toque el güiro, viejo. O el pandereto en un grupo de cumbia, o sea... Estamos tan locos. Esto es un instrumento, bueno, Quería hacer un comentario sobre algo que dijiste hace un buen tiempo ya, mira. Vos habías dicho que exigimos del artista que tenga un código moral. no, ¿verdad? exigimos de muchos que tengan códigos morales, Sí, pero del artista le dejamos supuesto. libremente, ¿no? y vos dijiste también que hay que ver la vida del artista para ver su obra, ¿verdad? Sí, sí. Yo te digo, quiero decirte algo. Yo me inclino a primero mirar la obra, ¿sí? Primero mirar la obra. Y si la obra consigue hacer esta mímesis, ¿cómo te digo? Esta representación de la naturaleza o representación fidedigna de la realidad, yo le doy un pase al artista. Para mí, si es que él consigue retratar algo de manera bien real, ¿sí? Una situación bien real, yo le doy un pase al artista. Por ejemplo, un ejemplo claro, Caravaggio, ¿verdad? Caravaggio es un gran artista, con obras majestuosas, su claroscuro, sus frescos, sus pinturas, todo lo que él tocó realmente, y principalmente porque él estaba inspirado en las cuestiones morales de la iglesia y él hacía arte sacra, ¿sí? De una manera excepcional. Pero él tenía una vida desordenada, ¿sí? Tenía una vida desordenada, él era irascible, él cometía crímenes, él llegó a matarle a una persona y él fue sentenciado a muerte por ese asesinato, fue expulsado de la ciudad, o sea, vivió en el ostracismo por todo ese tipo de cosas. Yo le doy un pase al artista cuando el arte que él tiene está ordenado y es mimético, o sea, representa la naturaleza, ¿sí? Y tiene un motivo correcto. Yo ahí le doy un pase. Pero no estoy ajeno a decir de que el artista que produce una obra excelente y también tiene una vida excelente es mejor. No, a ver, me parece muy interesante lo que decís, pero yo creo que cuando decimos que el artista no solamente tenga virtud técnica, sino también virtud moral, no estamos pensando en que sea un santo. Pero además, No, o sea, que sea impecable. Sí, no, Impecable. Nosotros somos humanos y el artista es tan humano como, no digo que es más humano, a ver, porque si no los artistas se creen que son, no sé, son la encarnación del verbo. no, y que Somos gente de contradicciones, igual Por supuesto. o sea, el artista por tiene supuesto. como ser humano sus contradicciones, Por supuesto. como cualquier ser humano, ¿sí? Algunos será santo, como Rublev, bueno, ¿sí? O Frangélico. Frangélico no es santo, pero era un monje, parece que muy piadoso. Y otros no, ¿sí? Pero si vos retratás la virtud, ¿sí?
estás reparando tus faltas y tus crímenes. Eso por un lado. Además, como Ya sabes, dice, ¿verdad? Por ejemplo, en una obra de película. A ver, micrófono. Tiene que saltar ahí con... Si vemos, por ejemplo, una obra de... Lo que yo acabo de decir. Sí, sí. de Cristo. Ahí, la pasión de Cristo. La Pasión de Cristo. O sea, si agarramos Ese a es el un ejemplo que iba a artista... dar. pensé en Mel Gibson hace rato cuando... Frank Coppola en el cuento de Navidad. No. Cuando me levanté hace rato escuché que estaban hablando sobre eso y pensé, bueno, entonces voy a ver solamente la película de Mel Gibson, voy a ver La Pasión de Cristo, El Patriota y Corazón Valiente. Hay otros artistas que tienen una vida desordenada, pero tienen una obra que, o porque el tipo agarró dinero y hizo una... Pero te respondo porque yo fui el que dije eso. Ujú. ¿Sí? Yo siempre que veo una película y cuyo actor no conozco, ¿sí? ¿Por qué miro un poco de su biografía? ¿Sí? Cuando estoy antes de ver la película o después de verla. Porque si me gustó mucho la película, le tomo cariño y admiración al actor. ¿Sí? Y no quiero hacer, y eso le puede pasar a cualquiera que tiene algo de sensibilidad al mirar obras de arte, ¿no? Si es un adolescente más todavía. Si es un adolescente, más todavía, ¿entendés? Y a mí me pasa eso porque yo me conecto con la obra, ¿entendés? Yo quiero prestarle mucha atención. Quiero ver qué pone el actor, qué pone el guionista, qué pone el director, qué pone todo allí, porque hay obras que son muy buenas. Incluso en las obras más modernas hay cosas que son bastante buenas, ¿no? Pero no puedo conectarme, digamos, no puedo hacerme amigo de quien no piense como yo. ¿Comprendes? De quien no tenga los mismos, no asuma los mismos principios que yo. Entonces, si veo, qué sé yo, un actor, ponele, qué sé yo, Robert De Niro. X, ¿no? X. No me viene ahora uno dentro de, no sé, uno próximo. Entonces miro un poco, digo, sí, a la flauta, qué buen personaje, qué buen actor, ¿sí? Qué buen personaje, ¿sí? Qué bien actúa, qué gusto da mirar la película, qué satisfactorio. ¿Qué tal es el tipo de su vida? Híjole, es un desastre. Bueno, entonces me quedo solo con el personaje. Ah, sí. No con el actor, ¿entendés? Entiendo. Pues, lo miro críticamente, ¿entendés? Lo miro críticamente. Lo que quise decir con eso es, y es bueno que lo hayas sacado otra vez, es que tenemos que mirar las obras de forma crítica, ¿sí? No simplemente mirar, ver qué reacciones espontáneas surgen de nosotros como efecto de la obra y te compras el tema sin pensar en nada. claro, porque después ya te compré el paquete completo. Después de comprar Bueno, todo. respecto de eso, porque si no da la impresión de que... ¿Ya claro? Sí, respecto de eso, lo que dijo Didier, yo estoy de acuerdo. Eso que él dijo, que yo primero miro la obra. De hecho, que respondiendo a eso con una frase más filosófica, diría: la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Ok. Es cierto, una obra, no sé, escrita por un cantada o interpretada o escrita, el arte que quieras, por, no sé, la persona más amoral que te imaginas, sí, está bien. Pero yo estoy hablando aquí en este sentido de que obviamente la obra nos comunica algo de verdad, bondad y belleza, sí. Pero a su vez, no solamente yo estoy hablándole al espectador, sino también ahí al artista, ¿verdad? Si algún artista ve esto, ¿verdad? Sí. Porque el artista también es un alma que necesita llenarse de verdad, ¿sí? Entonces, sí, yo le llamo al artista. Primero lo da la disciplina, que es una de las cosas que yo creo que a muchos les falta, principalmente a los que se dedican a la pintura, a las artes plásticas en general. Los del séptimo arte hasta dieta te hacen, ¿verdad? Ellos leen un libreto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, porque si no, es cierto, parecería también, evidentemente, esto que dice el padre. Yo miro una película muy bien retratada, después puedo ver en lo personal o una obra que me comunica mucho, algo muy sublime, pero yo después veo al artista y está un poco desordenado. Primero tengo esperanza, algún orden existe, primero, desde mi perspectiva, y segundo,
puedo tener la esperanza de que esto se puede ordenar mejor, ¿sí? Y es también un llamado al artista, que el artista tiene que ser así. Por supuesto que hasta un reloj que no funciona puede dar bien la hora 2 veces al día, ¿sí? Por ejemplo, el término que hizo de San Pío. Ah, sí, sí. Bueno, le afectó personalmente el personaje. O sea, El personaje de Barrabás también en La Pasión de Cristo. bueno, justo iba a decir, varios personajes de La Pasión de Cristo que se ven ellos mismos se convierten, el mismo Jim Caviezel, No, el actor de Pablo en el apóstol de San Pablo, apóstol Pablo. Si vos tenés un buen personaje y el tipo continúa teniendo una vida mala, ¿sí? Se ve que él no lo asumió. A vos te está afectando el personaje, te inspira y al final a él no. ¿Verdad? Una lástima, ¿no? Porque eso también te dice un poco su capacidad contemplativa de mirar la verdad, ¿no? De mirar la Yo, verdad. por ejemplo, pienso en Sartre, que hay una obra no tan famosa de él sobre cuentos de Navidad donde él escribe y Enrique hace un comentario a esta obra en su canal, en Adictos a la Filosofía. Y los diálogos que él le da a esta obra, porque él escribe una obra de teatro, que es autor, y decir, pucha, ¿cómo ese tipo no tiene fe, verdad? Y yo esa obra la usaría, ¿sí? La usaría porque habla de una familia que está quebrada y que finalmente bajo la luz del misterio del nacimiento del Redentor, y lo escribe él en esos términos siendo ateo, inclusive enemigo de la religión, pero ahí como capturado allí por el régimen nazi, él hace una magia porque le piden, che, tenemos que escribir una obra de teatro por Navidad, y bueno, él escribe ahí es una maravilla la obra, ¿sí? Y bueno, me quedo con la obra, ¿sí? Y la puedo usar y puedo llamar con esa obra inclusive a la conversión, desde el punto de vista religioso a otras personas, ¿sí? Porque la verdad, yo he visto, leí el guión, la obra yo creo que no tiene ni siquiera ni un error teológico, ¿eh? Y es impresionante cómo obviamente el don de la fe no le entregaron a él, pero bueno, es cierto, eso que dijo el padre. Entonces me quedo con esta pieza de Sartre y punto, bueno, está. Sí, lo ideal es obviamente que yo tenga virtudes, ¿verdad? Tenga las virtudes para adornar, porque principalmente hoy que el arte está tan masificado, la gente, como bien dijimos, imita a los artistas, ¿sí? Imita a los jugadores de fútbol, ¿sí? Que obviamente en algún nivel también es arte, ¿sí? Entonces imita a las cantantes, a los cantantes, imita a los... El artista es un ser imitado, ¿sí? En mi época era la cuestión de los pósters, yo no sé si es así todavía hasta ahora. Siempre le suelo... No, pero ¿qué se usa? O sea, la gente tiene póster en sus casas. No, creo que ya no sé. Mi hermana, por ejemplo, escucha unos asiáticos que todos son 5 tipos que se visten igual, pero se ven iguales. O sea, se visten diferente, pero se ven igual. Y que lloran cuando se golpean el meñique. No sé, ¿verdad? Sí, pero yo le suelo cargar por eso, ¿verdad? ¿Por qué ves estos chinos y todos son todos iguales? Le digo, bueno, no son chinos, son coreanos. Pero yo le digo, son la misma cosa, ¿verdad? Evidentemente ese es otro debate. Ahí no van a ir a quedar el canal de YouTube. Ahora sí no lo que es. Ahora sí nos bajan el video. Ese es otro debate étnico, ¿verdad? No le pueden pedir a un sudamericano esa distinción tan fina, ¿sí? Pero entonces yo le suelo cargar, porque finalmente estos muchachitos, de alguna manera, están formando su imaginario. Entonces sería bueno que sean hombres virtuosos. Claro. Bueno, si abrimos un tema más, esto no se acaba, ¿eh? No se acaba. Porque la belleza siempre es un tema, la belleza y el arte siempre es un tema Están en la boca de todo el mundo siempre. largo, sí. Pero me gusta. Nosotros teníamos un esquema al principio y terminamos. Como no entendimos algunos puntos del esquema, no nos pusimos de acuerdo. Descartamos el tema y dijimos, vamos a empezar por aquí y vamos a ver por dónde va. Lars Longa. Vita brevis. Pero no es el caso. No es el caso. No sé por qué pusiste ese tema. La discusión sobre el arte es larga. Bueno, está bien. La vida es breve. Pero fue muy bueno el tema. Fue muy bueno porque al final terminamos tratando del tema del arte, cómo lo estamos tocando en la vida cotidiana. Muy bien. Eso entonces, les quiero agradecer a todos, señores.
todos los presentes. A los que ya se fueron. Gracias, don Edgar. Gracias, don Didier, por haber vuelto, ¿sí? Por no habernos abandonado. Por no habernos abandonado. Bueno, Casi no vine. casi, no, de hecho se atrasó, No, pero canté que me iba, entonces me obligué moralmente a venir. Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado en la tertulia de hoy. Con esto cerramos nosotros la secuencia de tertulias sobre el arte. ¿Será? Y esperemos, sí, cerramos. Algo que encuentre a alguien a quien invitar, ¿eh? Y entonces esperamos encontrarles a ustedes en la próxima tertulia. Hasta pronto y que Dios les bendiga mucho.